No nos podíamos ir. Estábamos prácticamente en la ruina. Decían que la casa estaba maldita. En cada cuarto se sentía el vacío que dejó cuando él se marchó, y cada parte de la casa parecía extrañar al que por tantos años fue su dueño. Hola amigos, sean bienvenidos a este horripilante capítulo. Soy Stanley Black, amigo y anfitrión. Esta noche vamos a sumergirnos en el oscuro y estremecedor mundo de las casas encantadas. Prepárense para un viaje donde lo que piensan que es un lugar seguro puede convertirse en su peor pesadilla. Imagina que estás en la comodidad de tu hogar. Un lugar donde deberías sentirte protegido y tranquilo. Pero de repente, las voces de la noche, las sombras que se mueven sin explicación y las ánimas que parecen salir de las paredes empiezan a trastornar esa percepción de seguridad. Lo que era tu lugar más seguro se convierte lentamente en un cautiverio de terror. Si estás listo, es hora de apagar las luces, cerrar los ojos y disfrutar de este escalofriante episodio. Una vez más, bienvenidos a esta noche perpetua. Hola amigos, esta historia, más que terrorífica, tiene cierta melancolía en su estructura. De cualquier manera, decidí contarla. Ya ustedes tendrán la mejor opinión. Hace aproximadamente 10 años, por cuestiones laborales de mi papá, mi familia y yo tuvimos que mudarnos a una casa que se encontraba en la CDMX. Mi papá en ese momento se ocupaba de atender y cuidar del padre de su entonces jefe, y como tenía que estar al pendiente de él durante todo el día, se tomó la decisión de que nos mudáramos a la casa del señor. Nosotros residíamos en el Estado de México. Además de esto, así podríamos hacerle compañía, ya que era un señor de la tercera edad y nadie de su familia estaba al pendiente de él. La casa, desde el inicio me resultó muy sobria. Los muebles eran de colores muy oscuros. Eso, combinado con algunos temas familiares del señor, hacían que la casa siempre se sintiera llena de soledad y tristeza. Como todos los días convivíamos con el señor, a mi hermano y a mí se nos empezó a hacer costumbre llamarlo abuelito. Recuerdo que el abuelito siempre fue muy amable y atento con nosotros. Desafortunadamente, por su edad, ya se encontraba muy delicado de salud. La casa era grande, pero había dos lugares en particular, en donde se podía percibir una sensación de soledad que podía llegar al punto de hacerte sentir temor. Uno de estos lugares era el pasillo que conectaba todos los cuartos, ya que era un pasillo muy largo y oscuro, donde hasta el fondo se encontraba la puerta del cuarto del abuelito. Esta puerta generalmente estaba cerrada, pues a él le gustaba estar en silencio dentro de su habitación. El otro lugar era una especie de cantina o cuarto de juegos. Era un lugar amplio, y la verdad es que estaba muy bien iluminado, pero ahí el abuelito tenía muchísimas figuras de porcelana y estatuillas. A pesar de no ser un lugar feo, los ojos de estas figuras siempre te hacían sentir desde antes de entrar al cuarto que estaba siendo vigilado. Desafortunadamente, la salud del abuelito fue deteriorándose con el paso del tiempo y después de 2 años, desde que llegamos a esta casa, él falleció. Fue un golpe muy duro, pues después de convivir por este tiempo, el dejar de verlo y de escucharlo hizo que la casa se llenara aún más de tristeza. En cada cuarto se sentía el vacío que dejó cuando él se marchó, y cada parte de la casa parecía extrañar al que por tantos años fue su dueño. A partir de que él se fue, nosotros todavía estuvimos un par de meses en la casa mientras arreglábamos algunos temas para regresar a nuestro antiguo hogar.
La puerta del que fuera el cuarto del abuelito se quedó abierta desde el día en que él se fue. Y desde ese día, también a mí me empezó a dar mucho miedo caminar por el pasillo de los cuartos. Yo sentía que ese pasillo cada vez se hacía más oscuro y en algún momento empecé a no poder levantar la cabeza mientras caminaba por ahí. Sentía que algo me veía, que algo me seguía, que si me descuidaba, en cualquier momento iba a ser absorbida por una energía hacia el más allá. La primera en notar estas extrañas energías fui yo. Una noche, mientras pasaba frente al cuarto de juegos, me pareció ver un movimiento en la penumbra. Al asomarme, tuve la sensación de que algunas figuras habían cambiado de posición. Pensé que era alguna distorsión de mi imaginación, pero cuando lo mencioné con mi hermano, él me confesó que también había notado cosas extrañas, pero por lo mismo que yo, por la pérdida que acabábamos de sufrir. Pensó que estábamos un tanto alterados y fatigados mentalmente. Cierta noche comenzamos a experimentar fenómenos inquietantes. Las figuras parecían moverse cuando nadie las estaba mirando, y en las noches se escuchaban susurros y risas apagadas. A veces mis papás también sentían ojos acusadores sobre ellos, y al voltear, veían los ojos fríos de las figuras como si estuvieran observándolos con recelo. Una de las últimas noches que pasamos en esa casa, desperté sobresaltada. Había tenido un sueño con el abuelito, en donde me advertía que cuidara la casa y a las figuras. En ese momento me levanté de la cama y como si algo me obligara, fui al cuarto donde se encontraban estas estatuillas de porcelana. Al entrar, vi algo que me dejó sin aliento. Las figuras estaban dispuestas en un círculo como si estuvieran en medio de una reunión. Y en el centro de este círculo, había una figura del abuelito que había aparecido de repente con una expresión rígida. De inmediato corrí y me encerré en mi habitación, dando por hecho que mis ojos me habían traicionado, que mi alteración del sueño me estaba haciendo ver cosas que no eran reales. Desde ese entonces, la casa cambió. Nos dimos cuenta de que las figuras no solo parecían tener vida propia, sino que parecían proteger la casa como feroces guardianes. Cuando alguien se acercaba con malas intenciones a nosotros o a la casa, las figuras causaban accidentes menores haciendo que los intrusos se marcharan rápidamente. Incluso, cuando estuve severamente enferma, comencé, de la noche a la mañana, así de la nada, a recuperarme sorprendentemente, como si la casa misma estuviera cuidando de nosotros como un gesto de agradecimiento por el trato que le dimos al abuelito en vida y también, supongo, por los lazos de cariño que sentimos de manera recíproca. El abuelito fue una buena persona, pero supongo que la tristeza que le causaron sus hijos por el abandono en vida fue la que se quedó en la casa y la culpable de que tal vez, y solo tal vez, su alma no pudiera desprenderse de esa casa. También, en la cantina se empezó a percibir con más fuerza una sensación desoladora. Yo no soportaba estar ahí más de unos cuantos minutos a pesar de que empecé a aceptar la extraña presencia de las figuras de porcelana. Pues ahora más que nunca, estas figurillas parecían haberse hecho guardianes de esta casa. No me extrañaría que las sombras y presencias que sentíamos por las noches en toda la casa fueran estos guardianes cuidando el lugar que por años también fue su hogar. Nosotros lamentablemente nos fuimos de esa casa cuando resolvimos nuestra situación y no supimos qué pasó con ella después. Pero todavía al día de hoy, si pasas frente a ella, se puede sentir la tristeza y desolación que dejó el abuelito cuando se fue de este mundo. Comunidad, una vez más, y si este contenido les está gustando, queremos solicitar de su apoyo para que se suscriban a este canal, nos regalen un like y activen la campanita de notificaciones. Nuestro último video tuvo mucha aceptación, cosa que agradecemos, pero queremos seguir creciendo esta maravillosa comunidad. Así que nuevamente, les recordamos, por favor, se suscriban, nos regalen un like, activen la campanita de notificaciones, y si tienen alguna historia que contar, recuerden que nos la pueden compartir a nuestro correo electrónico
nocheperpetua24@gmail.com o bien por cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Noche Perpetua Oficial. Sin más, continuamos con más de esta Noche Perpetua. Hola comunidad, buena noche. Esta historia fue trazada tras un puñado de breves conversaciones con mi familia. Pues de buenas a primeras, nos enteramos por medio de un extraño abogado que visitó nuestra hasta entonces casa, que habíamos sido los afortunados herederos de una propiedad. Nos entregó una carta de un primo de mi madre, familiar que vimos a lo mucho 4 veces en toda la vida hasta donde yo recuerdo. Lo que hacía aún más extraño el contexto, pero como dicho familiar no tenía más familia, supusimos que para no dejar nada en manos de extraños, recurrió a sus más, entre comillas, cercanos familiares. Así es como nos convertimos en los principales actores de un escenario que parecía una película de terror. Lo que parecía ser una casa de ensueño se convirtió en la experiencia más aterradora que viví hasta ahora. Al llegar a la residencia, notamos que era majestuosa, con una fachada sublime, ventanas enormes y un jardín selvático que había crecido desenfrenadamente con el paso de los años. Mis padres, emocionados por esta fortuita herencia, decidieron que nos mudáramos allá, ávidos por comenzar una nueva vida. Con todos los preparativos y la mudanza hecha, emprendimos el viaje a nuestra nueva morada. El tráfico de la hora pico, el traqueteo de los autos pasando a nuestro lado, las calles llenas de gente, hacían el ambiente un tanto monótono pero con cierto aspecto tétrico, como si la energía urbana hubiese ocupado el entorno. Ya casi era de noche cuando por fin llegamos a la nueva casa. Desde que entramos, algo se sentía extraño. El aire dentro de la casa era espeso y daba la impresión de que había ojos acechando en cada rincón, desapareciendo cuando dirigía la mirada hacia donde sentía ser observado. Las noches eran aún más agobiantes. Los ruidos inexplicables llenaban la casa. Voces apagadas, pasos en el piso de arriba y el rechinido de puertas que se cerraban por sí solas. La casa había estado vacía durante décadas, así que intentaba explicarme a mí mismo que los ruidos eran normales, pues los años habían hecho estragos en la estructura de la mansión, tratando de darle un bálsamo al miedo que me invadía. Una tarde, mientras decoraba mi habitación, traté de colgar algunos cuadros fotográficos en la pared, pero al martillar, esta se rompió. Tras ella, se alcanzaba a visualizar un brillo metálico. Era un viejo libro cubierto de polvo y telarañas, con incrustaciones de un metal dorado en la portada. Dentro, había una serie de escritos imprecisos. Algunos estaban borrosos por el paso del tiempo, por lo que supuse que pertenecieron a los anteriores habitantes de la casa. La curiosidad me dominó y leí algunas páginas de aquel libro. Así fue como descubrí la oscura historia de la mansión. En varias líneas del libro, se decía que uno de los primeros dueños había hecho un pacto con fuerzas demoníacas para obtener riqueza y poder. Sin embargo, como todos los pactos oscuros, este tenía un costo bastante alto. Las almas de aquellos que ocuparan la casa serían condenados a un sufrimiento eterno. De inmediato advertí a mis padres, los cuales también empezaron a sentir la presencia malévola. Me cambié de habitación a un cuarto de visitas, pues mi valentía fue rebasada por el terror que asaltó mi ser al conocer la fúnebre historia. Mi mamá comenzó a tener pesadillas espantosas y se despertaba gritando en mitad de la noche. Mi papá, quien siempre había sido un ser racional, comenzó a observar seres sobrenaturales y a oír voces que lo llamaban por su nombre. Los eventos extraños se intensificaron a medida que pasaban los días. Las sombras se movían por las paredes. Los susurros se transformaban en gritos de dolor. Mi papá, con toda la entereza posible, intentó enfrentarse directamente a la entidad una noche. Entró a mi recámara, donde parecía estar concentrada la energía maligna,
llevando un crucifijo y una Biblia, lanzando oraciones que parecían mezclarse unas con otras, pues por los nervios, mi mamá y yo, que estábamos parados en la puerta de la habitación como unos miedosos y falsos guardianes, no sabíamos si mi papá estaba recitando mal las oraciones o nosotros teníamos alterados los oídos. Inesperadamente, un alarido desgarrador resonó por toda la casa, seguido por un silencio abrumador y asfixiante. Una puerta se abrió de golpe. Recordé los diarios y una oración que se repetía incesantemente: purificar, purificar, purificar. Asimismo, en el libro, encontré un tipo ritual que se debía hacer para limpiar la casa de la maldición. El ritual comenzaba con la creación de un pequeño altar, con una vela blanca, una copa de agua, sal y un pedazo de un espejo antiguo. Una vez reunidos los elementos, nos dirigimos a la recámara. Procedimos a iniciar la ceremonia, según las instrucciones del libro. Mientras recitábamos las oraciones del ritual, la temperatura de la habitación bajó tanto que parecía atrofiarnos los músculos. Las paredes crujían y los lamentos se convirtieron en gritos de furia, como si un torbellino hubiese arrasado con la maldad. Todo se disolvió en el aire. Todo quedó en silencio, como si la casa hubiera sido liberada de una pesada carga. Al terminar todo este macabro capítulo, así como estábamos, con pijama y todo, nos fuimos a nuestra antigua casa para pasar la noche. Al día siguiente regresamos a empacar nuestras pertenencias y dejamos atrás la mansión para siempre. Sin embargo, cada cierto tiempo tengo sueños recurrentes donde veo una tormenta. Revivo aquella noche y despierto con sobresalto. Hasta el día de hoy, me pregunto si, en algún lugar olvidado, algo de la oscuridad aún persiste, esperando su oportunidad para volver a acechar a mí y a mi familia. Queridos amigos de esta gran comunidad, hemos llegado al final de este escalofriante episodio y quiero agradecerles por acompañarnos hasta el último minuto. Sabemos que adentrarse en estos oscuros relatos de casas embrujadas no es tarea fácil. Su valentía nos alienta a seguir explorando y compartiendo estas historias que desafían toda explicación lógica. Recuerden que lo que escuchamos en este canal no es solo un producto de la imaginación. Estas historias están basadas en testimonios reales. Así que, cuando apaguen la luz esta noche y escuchen ese crujido en el piso, o vean esa sombra moverse en la esquina de su habitación, piensen dos veces antes de descartarlo como una simple coincidencia. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Los que aún no forman parte de esta comunidad, no olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios y sugerencias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Los dejamos con la última historia de esta noche perpetua. Buenas noches y dulces pesadillas. Buenas noches, comunidad. La siguiente historia la viví con mi familia cuando apenas era un adolescente. La propiedad en donde pasó todo esto está situada en una colina al sur de la Ciudad de México. Esta casa había estado vacía durante años. En el lugar, todos conocían la historia. Decían que la casa estaba maldita, que los antiguos propietarios habían sufrido una tragedia inimaginable y que desde entonces ningún inquilino había permanecido más de unos meses ahí. Pero nosotros pretendimos no ser supersticiosos. Mi papá, mi mamá, mi pequeña hermana y yo necesitábamos un nuevo comienzo después de haber vivido una crisis económica muy fuerte, y por no perder el estatus que teníamos, adquirimos la casa a un precio sumamente bajo. Desde el primer día, la casa se sintió extraña. Parecía tenernos cierto odio. Los pasillos aparentaban ser más largos según los planos que nos mostraron en el trámite de compra y venta, y la atmósfera era siempre fría, pues estábamos en pleno verano. Por eso nos dábamos cuenta que el ambiente era bastante helado. Pero mi familia estaba decidida a no rendirse.
a hacerla nuestro nuevo hogar. Mi papá, para no gastar más dinero de lo debido, comenzó a reparar los desperfectos de la casa mientras mi mamá, mi hermanita y yo desempacábamos nuestras cosas. Las primeras noches fueron tranquilas, pero las manifestaciones de la maldición llegaron una noche cuando mi hermana despertó gritando. Todos corrimos a su auxilio y cuando llegamos a su habitación, nos dijo que había visto a una mujer parada al borde de su closet. Una mujer de pelo largo y negro, con los ojos llenos de amargura. Mi papá y mi mamá trataron de calmarla asegurándole que todo había sido un mal sueño. Sin embargo, mi hermana no paraba de llorar y nos decía que la mujer le había hablado diciendo que la casa no nos iba a dejar tranquilos. La verdad es que ni mis padres ni yo le tomamos la debida importancia a lo sucedido con mi hermanita. Los días pasaron y todo parecía volver a la tranquilidad de un hogar normal. Hasta que un fin de semana empecé a notar cosas extrañas en mi recámara. Los libros de mi estante se movían de lugar cuando yo estaba segura de haberlos dejado en un orden en específico. Una de esas noches, encontré marcas de garras en las paredes y el techo como si un animal hubiese estado caminando por todo el cuarto. Al principio, pensé que eran marcas dejadas por los anteriores inquilinos o por los arreglos que hizo mi papá al llegar a la casa, pero la verdad es que las huellas eran demasiado profundas y auténticas para ser ignoradas. Una tarde, mientras mi mamá estaba en la cocina, comenzó a escuchar ruidos que parecían provenir del sótano. Decidió no hacer caso de ellos, pero eran demasiado insistentes. Así que, determinada a saber a qué se debían estos ruidos, fue a inspeccionar el lugar. Al acercarse, sintió una ráfaga de aire helado que le caló cada uno de sus huesos. Sin embargo, fuera de eso, no encontró nada extraño. Mientras los días pasaron, los ruidos se hicieron más intensos y más constantes por toda la casa. A veces, se escuchaban murmullos en el aire musitando palabras con una voz que no reconocíamos. Una tarde, cuando llegábamos de un fin de semana fuera de casa, y con las luces de la camioneta iluminando la fachada, vimos unas figuras desproporcionadas moviéndose en la oscuridad dentro de la casa. A través de las ventanas de la puerta, vimos cómo corrían hacia arriba, hacia las habitaciones. Todos quedamos impactados con esta muestra de maldad. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando las criaturas comenzaron a aparecer por la casa durante toda la noche, durante el día, en todo momento. No teníamos paz en esta casa en ningún instante. Por un lado, teníamos miedo por lo que nos pudiera pasar al convivir con estos seres extraños. Y por otro lado, teníamos la angustia de perder el único patrimonio que teníamos en ese momento. No nos podíamos ir. Estábamos prácticamente en la ruina. Con cada día que pasaba, la decisión se volvía más complicada. Irnos o quedarnos. Ese era nuestro dilema. Mientras los eventos se volvían más inquietantes, las luces se prendían y se apagaban sin razón aparente. Las puertas se cerraban de golpe. Murmullos incomprensibles se disipaban en el aire y sombras inexplicables cruzaban los pasillos. Una noche, de nuevo los ruidos en el sótano se hicieron presentes, pero esta vez nos atraparon a todos. Mis papás y yo salimos de nuestras habitaciones mirándonos con incertidumbre por lo que estaba pasando. Al voltear hacia abajo, vimos a una mujer en la puerta del sótano. Nos veía con ojos vacíos. Se reía de nosotros, antes de desvanecerse hacia las escaleras del sótano. Aprovechando la confusión, fui a buscar a mi hermana a su habitación, pero no estaba. Había desaparecido. De inmediato les comuniqué esto a mis papás. Todos corrimos hacia el sótano cuando escuchamos su voz recitando palabras incomprensibles para nosotros. Al llegar al fondo del sótano, encontramos a mi hermana arrodillada frente a una puerta oculta en el piso. Una puerta que nunca antes había visto. Ella estaba en una especie de trance, cuchicheando un lenguaje desconocido. Cuando intentamos acercarnos a ella, sentimos una agobiante presencia en el entorno. El polvo se levantó del suelo en una especie de remolino que trataba de devorarnos en el acto.
Desesperados, salimos como pudimos del sótano. Mi papá traía cargando entre sus brazos a mi hermana. Mi mamá y yo huíamos despavoridas hacia afuera de la casa, decididas a irnos de ese lugar. En ese instante, mi hermana despertó del peligro en el que se encontraba. Conforme pudo articular palabra, nos dijo que aquella mujer que se le apareció le dijo lo que debíamos hacer para acabar con la maldición. Para liberarnos de aquella condena, debíamos destruir una imagen que se encontraba bajo la portezuela de aquel sótano, justo donde la encontramos al bajar al ático. Al destapar aquella trampilla, encontramos una pequeña estatua tallada en piedra, una imagen que parecía ser un demonio. Mi papá tomó un martillo y con un seco golpe destrozó el emblema. En ese momento, una ráfaga de viento nos rodeó. Unos lamentos inundaron la casa y la tierra pareció sacudirse bajo nuestros pies. Pero finalmente, la bruma se desvaneció en la noche, llevándose consigo la carga de la maldición. A partir de ese día, la casa cambió su ambiente. Los ruidos cesaron y el aire frío dio un paso a una calidez que fue bienvenida por nosotros. Después de la bendición de un sacerdote, pudimos vivir en paz, liberando a la casa de su sufrimiento. Sin embargo, en nuestra memoria quedará por siempre cómo pudimos acabar milagrosamente con esta maldición, y sobrevivimos para dar testimonio de lo ruin que pueden ser algunas personas en la búsqueda de su propio provecho.